Bienvenidos a ABC Vinos. Hoy veremos los aspectos fundamentales de la crianza del vino en barricas y toneles de madera. Descubriremos por qué se utiliza exclusivamente la madera de ciertas especies de roble para la crianza de vinos y revelaremos algunas maneras alternativas de obtener los mismos resultados, como el uso de chips y duelas. Exploraremos el mundo de las botellas de vidrio y cómo inciden en la evolución de los vinos. También veremos el tercer paso en la cata, la examinación gustativa de vinos, y presentaremos dos variedades de uvas. Comencemos el capítulo de hoy introduciéndonos en la importancia del uso de la madera en la elaboración de vinos. La madera ha estado ligada a la producción y a la comercialización del vino desde hace siglos, a lo largo de los cuales se la utilizó en la construcción de recipientes y contenedores para fermentar, guardar y transportar el vino. Solo en el siglo XX, la madera fue reemplazada, o mejor dicho, complementada por otros materiales. Entre estos nuevos materiales se destaca el acero inoxidable, en la composición de tanques fermentadores y contenedores, y el vidrio, utilizado para las botellas, un invento que revolucionó el transporte, el almacenamiento y la comercialización del vino. Sin embargo, la madera sigue teniendo un papel preponderante en la producción y en la crianza de muchos vinos. A diferencia del acero inoxidable y el vidrio, la madera no es un material inerte. Esto significa que afecta las características de los vinos, influyendo sobre sus aromas, sabores e incluso sobre su color. Los distintos tipos de madera afectan a los vinos de manera diferente, por lo que la elección del tipo de madera que estará en contacto con el vino es un factor determinante. A lo largo de la historia se han utilizado muchos tipos diferentes de madera para construir toneles y barriles destinados al vino. En la actualidad, un tipo de madera ha desplazado virtualmente a todos los demás en la industria del vino, la del roble. El predominio actual de la madera de roble se debe principalmente a que la manera en que afecta al vino es considerada la más propicia y beneficiosa. Son muchas las variables relacionadas con la madera que influyen sobre las características finales de los vinos, sus distintas variedades, los diferentes tratamientos a los que se la somete, la forma y el tamaño de los contenedores que con ella se construyen, el tiempo durante el cual el vino permanece en contacto con el roble y las condiciones bajo las cuales este contacto tiene lugar. Conozcamos más sobre este tipo de madera. Roble es el nombre común con que se conocen las más de 250 especies de árboles del género Quercus. En la construcción de toneles y barriles para vino se utilizan en la actualidad casi exclusivamente tres especies de roble de madera dura y compacta. Dos especies, la Quercus sessiliflora y Quercus robur, son conocidas como roble francés. La especie Quercus alba y otras especies relacionadas se conocen como roble americano. Idealmente, la madera que se utiliza en tonelería debe presentar ciertas características. Sus vasos y fibras deben correr paralelos al eje longitudinal del tronco, sin presentar patrones de crecimiento irregular o entrecruzamiento de vasos. La madera debe ser fuerte y al mismo tiempo flexible. Estructuralmente debe estar libre de fallas que puedan hacer que el contenedor pierda líquido. Además, no debe presentar olores pronunciados o indeseables que puedan contaminar al vino. El roble francés crece en casi toda Europa. La madera de roble francés utilizada en la actualidad en tonelería para vinos proviene principalmente de bosques del centro de Francia y en menor pero creciente medida del este de Europa. El roble americano crece en el este de los Estados Unidos. La madera de roble americano utilizada en tonelería para vinos proviene principalmente de los estados de Kentucky, Missouri, Arkansas y Michigan. Rara vez se identifica la procedencia exacta del roble americano. Por el contrario, es común que se identifique al roble francés por su origen en vez de por su especie. Los árboles que se utilizan en tonelería miden entre 45 y 60 centímetros de diámetro. Esto implica que deben tener una edad de entre 100 y 150 años. La explotación del roble requiere consecuentemente de una planificación racional y cuidadosa basada en rigurosos programas de forestación y administración de los bosques. Solo así la obtención de materia prima puede ser sustentable.
Comparada con el roble americano, la madera de roble francés es de grano más compacto, esto es, sus vasos y fibras están dispuestos más próximos entre sí. Además es más porosa, por lo que el roble francés no se corta con sierras, sino que se separa por hendido siguiendo las vetas de la madera para evitar la exposición de poros que puedan convertirse en la vía de escape del líquido, comprometiendo la capacidad de retención de la madera. El roble americano, al ser menos poroso, en cambio, puede cortarse con sierras sin afectar su capacidad de retención de líquido. Existen diferencias significativas en las concentraciones de sustancias que pueden transferirse al vino en el roble francés y en el roble americano. Como regla general, el roble americano contiene menos cantidades de tales sustancias. Aunque la intensidad de los aromas y sabores aportados al vino resulta con frecuencia similar, el carácter de los aromas y sabores suele ser diferente. El roble francés tiende a darle al vino aromas vainillados. El roble americano, en cambio, tiende a aportar aromas a coco. La concentración y la composición química de las sustancias que pueden ser transferidas al vino varían también en función de la especie y la zona de origen del roble. A continuación veremos cómo se hacen los toneles y las barricas. El proceso de fabricación de barricas y toneles es artesanal. Los robles se cortan para obtener las llamadas duelas, que son los tablones que conformarán los barriles. Las duelas se estacionan dejándolas a la intemperie por un periodo de aproximadamente 3 años. Luego comienza el trabajo de los hábiles maestros toneleros. Las duelas se encastran y se sujetan solamente por presión por medio de aros metálicos. No se utilizan clavos, tornillos ni tarugos. La curvatura del perfil de los barriles se logra doblando las duelas, aplicándoles calor con un quemador en su cara interior a la vez que se humedece la cara exterior. La superficie interior de las barricas de roble suele ser sometida además a un tratamiento de tostado. Así, se pueden modificar las características de las sustancias que se transfieren al vino y los aromas y sabores resultantes. El nivel de tostado se regula por medio del tiempo que son expuestas las duelas a la acción del quemador. Existen 3 niveles básicos de tostado. El tostado suave aporta aromas y sabores frescos de madera. El tostado medio aporta aromas y sabores avainillados y tostados. Y el tostado alto aporta aromas y sabores ahumados y especiados. Las medidas en la tonelería. Las barricas y toneles de roble para vino varían enormemente de forma y tamaño, aunque existen algunas medidas estándar como las barricas bordelesas de 225 litros y las borgoñesas de 228, que son las más usadas. En la actualidad, por otra parte, hay una tendencia creciente a experimentar con barricas de tamaños diferentes. Los toneles de gran tamaño pueden contener varios miles de litros de vino. La influencia de la madera es mucho menor que en las barricas porque para un mismo volumen de líquido, la superficie de contacto entre la madera y el vino es mucho menor en un tonel que en varias barricas. Además, los toneles se utilizan por varios años, ya que en ellos no se busca el aporte de sustancias por parte del roble, sino el estacionamiento del vino. Y ya que hablamos de la madera, conozcamos otro material de gran importancia en la guarda del vino, como es el vidrio. La botella de vidrio es un invento antiguo. Hay evidencias de su uso esporádico en épocas romanas. Sin embargo, el uso extendido de botellas de vidrio para la guarda y el transporte de vino comenzó en el siglo XIX, cuando los avances tecnológicos las hicieron más resistentes y económicamente accesibles. El vidrio tiene la gran ventaja de ser un material químicamente inerte, lo que significa que no interactúa con el vino manteniendo éste inalteradas sus características. Sin embargo, algunas cualidades de las botellas pueden influir sobre la evolución del vino en su interior. El vidrio de las botellas suele permitir el paso a la radiación ultravioleta. Esto hace que el vino en su interior pueda sufrir alteraciones negativas producidas por la luz. Los vinos blancos son los más susceptibles a este tipo de daño, que tiende a ser mayor en botellas completamente transparentes o de colores muy claros. La capacidad de las botellas, por otra parte, también puede afectar la evolución de los vinos. A mayor capacidad, más lenta y armoniosamente tenderá a evolucionar el vino.
Esto se debe fundamentalmente a que la superficie de intercambio de gases entre el vino y el medio, el cuello de la botella, es la misma independientemente de la capacidad. El grosor del vidrio no afecta en nada la guarda de los vinos, aunque sí la resistencia de las botellas. Las gruesas botellas utilizadas en la actualidad para algunos vinos tienen la ventaja de una mayor resistencia a los impactos y el maltrato, pero el inconveniente de un mayor peso. En el caso particular del vino espumante, es imprescindible la utilización de botellas de vidrio grueso para soportar la presión del gas carbónico. Para continuar con el tema del uso de la madera en el proceso de elaboración de los vinos, veamos en qué consisten los chips y las duelas. No solo las barricas y los toneles transfieren características a los vinos. Existen formas alternativas de poner el vino en contacto con madera a fin de transferirle aromas y sabores. Estas modalidades alternativas son mucho más baratas que el uso de barricas de roble y mediante ellas se obtienen resultados en tiempos más cortos. Los chips son pedazos de madera que se infusionan en el vino. Esto suele hacerse durante la fermentación. Las duelas son tablas de madera que se sumergen en el vino en tanques o piletas de otros materiales. Su efecto es similar al de los chips. Los chips y las duelas, al igual que las barricas, pueden provenir de distintos tipos de roble y niveles de tostado. Su correcta utilización requiere de gran pericia por parte de los enólogos, ya que es difícil regular sus efectos. La madera se suele utilizar en dos etapas fundamentales de la elaboración de vinos: la fermentación y la crianza. La madera transfiere al vino sustancias que modifican sus aromas y sabores. La concentración y la composición de estas sustancias en la madera, al igual que los aromas y sabores resultantes en el vino, dependen de varios factores: la especie y el origen de la madera utilizada, el tiempo de contacto del vino con la madera, el tamaño y la forma del recipiente que definen la relación entre el volumen de vino y la superficie de contacto con la madera, el nivel de uso de la madera. Las barricas nuevas aportan una cantidad mayor de sustancias que las barricas usadas. Después de 4 años de uso, el aporte de sustancias por parte de la madera es prácticamente despreciable. En el caso de utilizarse barricas, el nivel de tostado. Durante la fermentación, también se puede hacer uso de la madera. Algunos vinos, principalmente blancos, se fermentan en barricas de roble. Así, en contacto con la madera, adquieren aromas y sabores particulares que se integran muy bien con los propios de la fermentación de las uvas. También durante la crianza tiene la madera un rol preponderante. La crianza consiste en estacionar el vino en recipientes de madera, generalmente de roble, con el objeto de permitir que sufra transformaciones químicas que modificarán sus características, haciéndolo más agradable para el consumo. No todos los vinos pasan por este proceso. Algunos son embotellados sin haber tenido contacto de ningún tipo con madera. Cuando la crianza se efectúa en barricas de roble, se producen dos efectos fundamentales. Por un lado, la madera aporta sustancias al vino que afectan su aroma, sabor y sensación táctil de astringencia. Por otra parte, pequeñas cantidades de aire se filtran por los poros de la madera, oxigenando muy gradualmente al vino. El oxígeno en cantidades pequeñas favorece una serie de reacciones químicas que hacen que los taninos de los vinos tintos resulten menos ásperos y astringentes. Para esto, el vino debe reposar en las barricas varios meses y en algunos casos hasta 2 años o más. Las barricas deben llenarse hasta el tope a fin de evitar que el oxígeno del aire esté en contacto con el vino. Desgraciadamente, la ausencia de oxígeno también produce aromas desagradables en el vino llamados reductivos. Los aromas reductivos son similares al olor de los huevos podridos. Para evitarlos, cada cierto tiempo los vinos son transferidos a otras barricas en una operación conocida como trasiego. Durante el vino se oxigena brevemente y se libera de los aromas reductivos, pero el contacto con el oxígeno es limitado, lo que evita la formación de ácido acético. Además, los trasiegos dejan atrás los sedimentos que naturalmente se decantan y el vino se va clarificando. Antes de continuar profundizando en el proceso de elaboración de los vinos, conozcamos cómo se realiza una correcta examinación gustativa de vinos.
La cata gustativa consta de 3 pasos: la examinación visual, la examinación olfativa y la examinación gustativa. Ya hemos visto los 2 primeros pasos de la cata. Hoy veremos el tercer paso, la examinación gustativa. Esta consiste en probar el vino en la boca para evaluar sus gustos y sabores. Una temperatura de servicio adecuada al tipo de vino es fundamental para hacer una evaluación sensorial precisa. El perfil gustativo y aromático de los vinos cambia enormemente con variaciones relativamente pequeñas en relación con la temperatura. Mientras los vinos demasiado calientes tienden a percibirse alcohólicos y pesados, los vinos demasiado fríos muestran sus aromas y sabores atenuados, dando la impresión de estar cerrados. Las sensaciones del vino en la boca son gustativas: sabores dulce, salado, ácido y amargo; táctiles, la astringencia o aspereza, la densidad, la viscosidad y la temperatura; y olfativas. Cuando catamos un vino, debemos analizar el equilibrio de todas estas sensaciones: táctiles, olfativas y gustativas. En los vinos blancos, la acidez debe estar equilibrada por el alcohol y por el azúcar residual. El alcohol, al igual que el azúcar residual, da una sensación de dulzor. Las sensaciones ácidas tienden a ser contrarrestadas por las sensaciones de dulzor. En los vinos tintos, el alcohol debe estar equilibrado por los ácidos y los taninos. Esto se debe a que la acidez y los taninos se potencian mutuamente. En cambio, el alcohol, con su sensación de dulzor, tiende a contrarrestar las sensaciones ácidas, amargas y astringentes. Los sabores no deben ser confundidos con los gustos. Los sabores son los aromas del vino en la boca, percibidos por vía retronasal. Debemos identificarlos y evaluar su intensidad. La descripción de los sabores del vino se hace por aproximación a otros sabores que nos resultan similares. En los vinos blancos analizaremos la acidez, el alcohol, el nivel de azúcar, la presencia de fruta. A partir de este registro entenderemos el estilo del vino. En algunos vinos blancos encontraremos como característica destacable la intensa acidez. En otros destacaremos la fruta o quizás la untuosidad. En los vinos tintos sumamos a la evaluación la percepción de los taninos. Así encontraremos vinos con taninos más presentes y vinos con taninos más suaves. En algún caso, el estilo del vino va a estar representado por el predominio de la fruta, de las especias, de la madera, de la acidez o por la combinación de estas características. La examinación gustativa se realiza en 3 etapas. La primera, también denominada ataque, consiste en evaluar las sensaciones apenas el vino entra en la boca. Luego debemos pasar el vino por toda la boca, sintiéndolo en la lengua y el paladar. Una técnica muy útil y recomendable consiste en aspirar aire por la boca con el vino en su interior para intensificar la percepción de los aromas por vía retronasal. Esta etapa se conoce como medio de boca. Finalmente, tragamos el vino o, en caso de tratarse de una cata técnica de varias muestras, lo escupimos. Aquí comienza la última etapa, conocida como final. Debemos analizar, sobre todo, cuánto perduran los gustos, sabores y sensaciones en la boca. No es recomendable catar un mismo vino varias veces seguidas. Esto induce una cierta fatiga y tiende a generar confusión. En general, las primeras impresiones son las más certeras y precisas. El lenguaje que utilizamos para describir lo que sentimos en la boca debe estar adaptado al destinatario. Un lenguaje despojado, simple y libre de extravagancias será el más apto para la mayoría de la gente. Antes de finalizar el capítulo de hoy, presentaremos 2 variedades de uvas vinificables, introduciéndonos someramente en sus características distintivas. Veamos la primera. El Viognier es una variedad de uva blanca originaria de las escarpadas laderas de las orillas del río Ródano en Francia. Bien tratada, da vinos intensamente perfumados. Sus aromas y sabores traen recuerdos de damascos, duraznos y jazmines. Se la suele utilizar sola, aunque en ocasiones se la mezcla con otras variedades blancas y ocasionalmente tintas. La variedad no es fácil de cultivar. Es de rendimientos bajos e impredecibles y es muy sensible en el momento óptimo de cosecha. Si se la recoge muy temprano, da vinos carentes de aromas y algo ácidos. Si se la recoge muy tarde, da vinos pesados y sin perfume.
Los vinos varietales de Viognier suelen ser de acidez relativamente baja. Tampoco le sienta bien la crianza en madera, que suele tapar sus delicados aromas y sabores. La popularidad del Viognier nunca fue comparable a la del Chardonnay o la del Sauvignon Blanc, aunque ha crecido en los últimos años en casi todo el mundo. Ofrece una alternativa interesante a quienes buscan sabores diferentes del Chardonnay, pero que no disfrutan de los punzantes aromas cítricos y herbáceos del Sauvignon Blanc. El Viognier se cultiva hoy en el Valle del Ródano y otras partes del sur de Francia, donde ya no es una variedad extraña o poco común. En California y el sur de Australia se elaboran con ella vinos que rivalizan en calidad con los mejores de Francia. Y ya empieza a verse en otros países, principalmente Sudáfrica, Nueva Zelanda, la Argentina y Chile. Veamos por último un cepaje de gran trascendencia. El Cabernet Franc es una variedad de uva tinta originaria de la región de Burdeos, en Francia. Curiosamente, su descendencia la superó en fama el Cabernet Sauvignon, la más famosa de las variedades tintas. Surgió de una cruza entre el Cabernet Franc y la variedad blanca Sauvignon Blanc. Esta cepa madura antes que el Cabernet Sauvignon, por eso se adapta mejor a climas un poco más fríos y con menos sol. Sus aromas característicos incluyen tabaco, hierbas, cerezas y frambuesas. En climas fríos sobresalen sus aromas agradablemente herbáceos, mientras que en los cálidos predominan aromas intensamente frutales que, llevados al extremo, recuerdan a la mermelada. El Cabernet Franc puede dar vinos elegantes y exquisitos. Actualmente se la cultiva en el Valle del Loire, en Francia, donde se hacen vinos varietales o mezclados con Cabernet Sauvignon. En el programa de hoy vimos los aspectos fundamentales del contacto con madera en la crianza de los vinos. Los vinos se crían en barricas o toneles, casi siempre de madera de roble. La madera aporta sustancias que afectan los aromas, sabores y sensaciones táctiles que transmite el vino. La crianza en recipientes de madera favorece además reacciones químicas que hacen que los taninos de los vinos tintos resulten menos ásperos y astringentes. También descubrimos maneras alternativas de obtener efectos similares más rápida y económicamente: los chips y las duelas. Exploramos el mundo de las botellas de vidrio y cómo afectan la evolución de los vinos. Vimos el tercer paso en la cata de vinos, la examinación gustativa, consistente en probar el vino a fin de evaluar el equilibrio de sus gustos, identificar sus sabores determinando su intensidad y evaluar la persistencia de los gustos y sabores en la boca. Y finalmente, añadimos 2 cepajes a nuestro muestreo de variedades: el Viognier y el Cabernet Franc. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y los invitamos a reencontrarnos en el próximo capítulo de ABC Vinos. CAV, el mejor lugar para aprender de vinos.